Los gobiernos radicales. El objetivo de este video es ser un complemento al video que ya hice sobre el Partido Radical. Esta vez quiero hablar de los gobiernos radicales, pero específicamente de los presidentes radicales. Porque, como hemos hablado ya en ocasiones anteriores, acá en Chile tenemos un serio problema de conservación patrimonial. Con las casas presidenciales, con los monumentos, con la memoria sobre un presidente en particular, tenemos una amnesia bastante preocupante. Si yo digo gobiernos radicales, uno piensa automáticamente en 3 presidentes, pero lo cierto es que fueron 4. El primer presidente radical fue Juan Esteban Montero. Tristemente hoy nadie lo recuerda porque fue un gobierno breve y pasó para el olvido, más que sin pena ni gloria. Fue más pena que otra cosa. Después de un año en la moneda fue derrocado por el famoso golpe del 4 de junio de 1932 de Marmaduke Grove, del cual ya hemos hablado anteriormente. Lo cierto es que Montero sí, fue un personaje débil. El mismo Arturo Merino Benítez dijo en su minuto, si Montero se caía solo. O sea, el golpe era inevitable, tristemente para el señor Montero, quien llegó a la moneda con una alianza de centro-derecha. Recordemos que el Partido Radical es un partido bisagra. Era capaz de aliarse con la centro-izquierda o la centro-derecha. Y en el caso de Montero, le tocó una alianza con las fuerzas más reaccionarias. Marmaduke Grove diría un gobierno nefasto de reacción oligárquica. Muy propagandístico, claro, no era tan así. Pero lo concreto es que, cuán conservador o no era Montero, lo que nadie puede negar es que era un gobierno débil, bastante débil. Era un hombre muy legalista, un académico, era más académico que otra cosa. No tenía el hambre, la vocación de poder que debe tener un político para estar en tal alta posición de poder. Y ya vimos cómo le fue. El único recuerdo que podemos ver, en nuestra capital por lo menos, es la Galería Juan Esteban Montero. ¿Cuántos creen que saben por qué se llama así la galería? Yo creo que nadie. Tristemente. Es el único homenaje que hay a Juan Esteban Montero. Ahora, entrando de lleno a los 3 gobiernos radicales, del 38 al 52, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla. Todo el mundo recuerda al primero y al último. Aguirre, González. Y todo el mundo piensa automáticamente en esto, el bueno y el malo. Tristemente nadie se acuerda de Juan Antonio Ríos. De hecho, ese es el título del libro que escribió el historiador Milton Cortés, quien entrevisté, por cierto, en el video de los radicales. La entrevista completa la pueden ver en YouTube. Milton escribió este libro, Juan Antonio Ríos, el presidente olvidado. Cuando terminé la entrevista, Milton me dijo, y seguirá olvidado, tristemente. Con Aguirre Cerda hay varios monumentos. Tenemos el de la Plaza de la Constitución, el del Parque Almagro, varios más repartidos a lo largo del país. Con González Videla, básicamente toda La Serena es el gran homenaje, es básicamente la ciudad Videla, entre comillas. Con las casas presidenciales lo mismo. Mucha gente conoce la casa de Pedro Aguirre Cerda en la comuna de Los Andes, en Calle Larga. Hoy es un museo bastante bonito. En La Serena ni hablar, la casa museo de Gabriel González Videla está ahí mismo, en la Plaza de Armas de La Serena. Curiosamente, la casa que tenía en Ñuñoa, acá en Santiago, ya no existe. Y eso que el alcalde de la comuna era muy amigo de Mitty Markman. De hecho, en el libro que escribió, habla mucho el personaje de Mitty Markman, la viuda de González Videla, de cómo esa casa es básicamente un museo en el corazón de Ñuñoa. Se vino abajo, ahora es un edificio X, tristemente. Pero, ¿qué pasa con Juan Antonio Ríos? Él era oriundo de Cañete. Recordemos que Pedro Aguirre Cerda venía de los Andes, Pocuro, cerca de Santiago. Gabriel González Videla del norte, de La Serena. Ríos venía del sur, de Cañete. De hecho, es el único presidente en la historia de Chile que no estudió en Santiago, sino en Concepción. Bueno, Ríos, 2 cosas. Nació en Cañete y ahí en la Plaza de Armas de Cañete es el único lugar donde van a encontrar un monumento a Juan Antonio Ríos. Un pequeño busto. ¿Qué pasó con la casa de Ríos? En Cañete ya no existe, se demolió lamentablemente. Pero en Santiago, por fortuna, todavía existe esto. Villa Paidahue, comuna de La Reina,
En esta casa vivió el presidente de la República, Juan Antonio Ríos, oriundo de Cañete, hasta su repentina muerte debido a un cáncer en el año 1946, cuando llevaba solo 4 de los 6 años que le correspondían a su mandato. Esta casa debiera ser un museo, pero lamentablemente le pertenece a privados y ya no tiene nada que ver con la familia Ríos. Lo único que queda como recordatorio de que por aquí pasó el presidente Juan Antonio Ríos es esta placa. Con las campañas presidenciales apreciamos que hay mucho material que se hizo con motivo de la campaña presidencial de Pedro Aguirre Cerda y de Gabriel González Videla. Estos 2 libritos son muy elocuentes al respecto. También estos 2 pins que son parte de mi colección de Aguirre Cerda y de González Videla. Con Ríos lamentablemente no he encontrado absolutamente nada. Y yo lo atribuyo principalmente a que fue una campaña presidencial corta. En el verano del 42 había recién muerto Pedro Aguirre Cerda, el país entero estaba de luto, y fue una elección a 2 bandas. Ríos se enfrentó a Carlos Ibáñez del Campo, una elección corta, no se imprimieron muchos folletos, no se escribieron libros. Tristemente no he podido sumar nada a mi colección de esa campaña. De Ibáñez sí, pero de Ríos no he encontrado nada, y tampoco le conocemos la voz. Yo he buscado incansablemente en archivos audiovisuales de la época y no, nada. O sea, con mayor razón es el presidente olvidado. No le conocemos ni la voz. Distinto con Pedro Aguirre Cerda y con González Videla. De lo que sí he encontrado harto material es de otro candidato presidencial del Partido Radical, don Pedro Enrique Alfonso, también del norte. Si bien Alfonso no fue electo presidente finalmente, sí fue un político bastante relevante. Para conocer más sobre él, nuestra querida amiga Mari Colores nos va a colaborar a modo de corresponsal desde allá, desde el norte, desde la bella ciudad de Ovalle, donde nos va a contar un poco más sobre Alfonso. Hola, soy Mari Colores, artista ovallina. Nos encontramos en Ovalle y hoy les vengo a contar sobre un político radical muy importante para nuestra comuna, Pedro Enrique Alfonso. Como saben, acá en el norte, los radicales fueron durante mucho tiempo el partido más importante. De La Serena salió el tercer presidente radical, Gabriel González Videla. Y aquí en Ovalle nació Pedro Enrique Alfonso, quien fue diputado de la zona, ministro en los 3 gobiernos radicales y candidato presidencial en el año 1952. Se apostó a que él fuera el 4º presidente radical consecutivo, pero finalmente quedó tercero en las elecciones de ese año, siendo derrotado por Carlos Ibáñez del Campo. No obstante, en su honor se levantó este monumento en la Alameda de nuestra ciudad. No he logrado pillar la voz de Pedro Enrique Alfonso en ningún registro auditivo, sonoro o audiovisual, pero sí he encontrado bastante propaganda y además este programa radial que es toda una joya. Chile en Marcha, un programa de propaganda de los gobiernos radicales, donde se promocionaba de la siguiente forma la candidatura presidencial de Alfonso. Así que, para ir cerrando este capítulo, los dejo con propaganda visual y sonora de Pedro Enrique Alfonso. Tolerancia, educación, industrialización, bienestar general, libertad, son conceptos que han de estar incluidos para siempre en este Chile, llevado ahora por los hombres que empujan su destino hacia caminos mejores. Don Pedro Enrique Alfonso ha de ser el continuador de esta lucha que se inició cuando la figura de don Pedro Aguirre Cerda se recortó en nuestro horizonte, indicando un nuevo camino para Chile.